Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. El tema que estaremos compartiendo el día de hoy es ¿cómo se mide la verdadera gratitud? ¿Cómo se mide la verdadera gratitud? Y dice así la palabra de Dios, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, todos juntos, dice así la palabra de Dios: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Era el año 1990 en Ottawa, Canadá. Un ladrón llamado Curtis, 24 años tenía este joven, hizo uno de los errores más grandes de su vida. ¿Qué es lo que él hace? Decide robar un banco, pero una noche antes de ir a robar ese banco, va a la casa de sus padres a cenar. Mientras estaban cenando, ahí estaba su papá, estaba su mamá, y mientras ellos estaban en la cocina, Curtis despistadamente va al cuarto de su papá y roba su arma. ¿Para qué? Para ir a robar el banco. El día siguiente, ¿qué es lo que hace Curtis? Él va y asalta y roba el banco. ¿Sabe cuánto robó él en ese banco? Un total de $6,000. Al final de cuentas, investigan y en los videos de vigilancia identifican a Curtis y al final lo atrapan y toman el arma como una evidencia. Le dieron 8 años de prisión formal. ¿Sabe algo? Curtis no necesitaba robar ese banco. ¿Por qué razón? Bueno, ¿sabe qué era lo que tenía Curtis? O sea, los detectives al final de cuentas revisaron el arma y esa pistola o esa arma no era cualquier pistola. Era una 45 semiautomática hecha por Ross Rifle Company en el año 1918. Era edición limitada, limited edition, de parte de esa compañía, y el valor de esa arma era de $100,000. Más de 16 veces el valor que este joven robó. O sea, robó $6,000 cuando él traía en su mano un valor de $100,000. Creo que tanto Curtis como nosotros podemos aprender una lección. Yo creo que cuando tú eres una persona agradecida, tu mente se enfoca en lo que tienes y no en lo que te falta. Creo que Curtis no estaba satisfecho con lo que tenía y quería más. ¿Usted está satisfecho con lo que tiene? ¿Su familia? ¿Su trabajo? ¿Su casa? ¿Sus hijos? ¿Cuánto le falta a usted? ¿Le falta algo? ¿Para ser feliz? ¿Para ser la mujer o el hombre ideal? ¿Para ser la persona más bendecida del mundo? ¿Qué le falta? Estoy seguro que ya están algunas cosas pasando por su mente. Nosotros estamos bendecidos, pero aún así nos quejamos de los lujos. ¿Sí o no? ¿Cómo tiene usted su hielera? ¿Cómo usted tiene su closet? Ya no caben, tiene uno que para poder meter la última camisa que planchó. ¿Cómo tiene sus cuartos? ¿Cómo tiene su bodega? ¿Cómo se llama donde ponemos los autos? ¿Cómo tiene su garaje? ¿Usted lo tiene seco o lo tiene lleno? Es una señal de bendición, de que tenemos más de lo que necesitamos. ¿No es así, hermanos? Nosotros estamos bendecidos. Y a veces sí nos quejamos de la abundancia, nos quejamos de los lujos, de las comodidades y los beneficios que tenemos que en otros países no los tienen, hermanos. Por ejemplo, los peregrinos que llegaron aquí a Estados Unidos en el Mayflower en diciembre 20 del año 1620 no tenían una casa. No tenían ellos un modo de transportación, de poder desplazarse como nosotros lo tenemos hoy. Todo era a pie. La única comida que ellos tenían venía del mar o del monte. Era lo único. Ellos no podían ir a los estantes como nosotros, como voy a ir a Walmart, voy a ir a H-E-B o a tal lugar para comprar la comida, nomás tomarla y ponerla en el carrito. No tenían dinero en efectivo.
No había dinero en el banco, no había un sueldo seguro a fin de mes. No había restaurantes como tantas opciones que hay. No había tiendas con qué comprar, aun si las hubiera, no tenían dinero. No había manera aún de ellos comunicarse con sus familiares que habían dejado atrás, allá en Inglaterra. No había seguro social, no había Medicaid, no había Medicare, ni mucho menos estampillas o bonos o beneficios, como muchos los tenemos el día de hoy. Amén. Pero ellos estaban agradecidos con Dios. ¿Sabía usted que nosotros celebramos Acción de Gracias por un día? ¿Cuándo es? Próximo jueves que viene, ¿verdad que sí? Ellos, ¿sabe cuántos días celebraron Acción de Gracias? Estas personas que no tenían nada, la mayoría se estaba muriendo por el frío, por el hambre, por virus, por enfermedades y un montón de cosas, pero aún así ellos estaban agradecidos y celebraron Acción de Gracias. ¿Cuántos días? 3 días. ¿Sabe usted cuánto lo celebraron los israelitas? 7 días. Nosotros combinados todos tenemos mucho más que ellos y a veces somos menos agradecidos cuando tenemos mucho más. Y leyendo primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, vemos que Dios nos enseña que debemos de dar gracias en las buenas. Si te está yendo bien, si las cosas pues van a tu favor, si nada malo te está sucediendo, si no estás enfermo, si no estás necesitado, dale gracias a Dios. Pero ¿qué dice el texto? Dice ahí en todo. O sea, Dios quiere, hermanos, que seamos agradecidos y para eso se necesita tener un corazón agradecido, porque dice el texto que esa es su voluntad o deseo para nosotros. Yo creo que por tener una naturaleza caída y una naturaleza pecaminosa y aparte tener un corazón pecador, la gratitud, hermanos, no es algo natural en nosotros. Amén. Así que la gratitud, como no es algo natural, es natural, ¿qué cosa? La ingratitud, la queja, la insatisfacción, que siempre hay un poquito que nos está faltando. Por eso Dios nos llama a ser agradecidos. ¿Por qué? Porque por naturaleza no somos agradecidos. ¿Cómo se mide la verdadera gratitud? Bueno, la gratitud no tiene que ver con malas experiencias, sino con perspectiva, hermanos. La gratitud no tiene que ver con cosas buenas, tiene que ver con una perspectiva. No depende de la abundancia, no depende de la necesidad, no depende de la salud, no depende de la enfermedad, no depende de los problemas o que estemos libres de los problemas. No lo define eso. Así que, ¿cómo se mide la gratitud? Dice Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sea porque el Señor cada vez que hay mira, este es el problema, esta es la solución. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pero, ¿cuál es el medio? ¿Con qué, hermanos? Con acción de gracias. Y fíjese el resultado. Mira, tienes una necesidad, llévala al Señor, dice Él. Y aparte de eso, no solamente yo la voy a recibir y ahí la voy a guardar en un almacén, que dice el Señor en el 7. No, hay un beneficio. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ve usted? Por el hecho de yo de ser agradecido, el Señor me va a dar paz. Y aparte, mis pensamientos no se van a ir por otro lado pensando cosas que no debamos de pensar. Pero vemos en este texto que ni Dios ni Pablo están negando la realidad de nuestros problemas o experiencias diarios que nosotros podamos enfrentar. Pero el enfoque está en la gratitud. Todos sabemos que la gratitud suena simple. Por ejemplo, usted entró aquí a la iglesia, si alguien le abrió la puerta, ¿usted le dijo gracias a esa persona? A la persona que le hizo de almorzar, de comer el día de hoy, ¿usted le dijo gracias a esa persona? Usted se levantó hoy en la mañana diciendo gracias, Señor, porque pude despertar. ¿Usted le da gracias al Señor por este lugar que tenemos? La familia que tiene, gracias, Señor. Póngase a pensar usted, ¿qué tal si el Señor nos diera el siguiente día solamente de lo que hoy dimos gracias?
Ay, gracias Señor por mi familia. Y el día de mañana usted tiene a su familia. Pero suponiendo que usted diga, gracias Señor porque me bendijiste con este trabajo, y usted sigue teniendo su trabajo. Y usted no le da gracias a Él por su cabello y el día de mañana pues usted está calvo. Imagínense que fuera de esa manera, no le di gracias por mi auto y ahora me quedé sin auto el día de mañana. Pero no depende de esa manera, gracias a Dios. Porque eso no define la gratitud. Pero sabe que el enfoque está en la gratitud. Suena simple, sí, pero no es fácil decirla o expresarla o declararla en medio del dolor. ¿No es así? ¿Es fácil ponerla en práctica en medio del dolor? Cuando las cosas van en tu contra, cuando las cosas no salen como tú quieres, que estás pasando por situaciones que son difíciles y gracias. Es sencillo hacerlo. No es sencillo, hermanos. En medio del sufrimiento y la necesidad no es fácil decir gracias. ¿Por qué? Porque estamos ocupados, o estamos enojados, o estamos resentidos, o estamos molestos, o estamos insatisfechos por las cosas que han pasado en nuestro diario vivir. Pero ¿sabe qué? Decir gracias no es fácil para muchos. A ver, levante su mano. Usted dice, para mí es bien fácil decir gracias, pastor. Levante su mano. ¿Verdad que no? Y tal vez has pasado o estés pasando por situaciones difíciles y tal vez no tienes ningún deseo de ser agradecido o de ser agradecida porque te ha sucedido tal vez una injusticia o tal vez porque pues, no hay motivos aparentemente, pastor, de yo poder ser agradecido por esto o por lo otro. Pero la gratitud, hermanos, cambia la perspectiva porque te pone en la mentalidad de que cada día es un regalo, de que cada persona es una bendición y cada cosa es un privilegio, no es un derecho, es un privilegio que usted tenga algo en su vida. Amén. Si usted ve la vida de Job, es como un modelo del sufrimiento del ser humano. Aparte, Job nos enseña que como seres humanos a veces no estamos conscientes, o sea, en la manera, en un sentido en cómo Dios obra en la vida de los cristianos. A veces obra de una manera y luego con otras personas obra de otra manera y con otra persona obra de otra manera. ¿Por qué suceden cosas malas a cristianos buenos? Pero aún así el creyente debe de saber que Dios siempre nos ama a pesar de lo que pueda pasar. Aparte también no hay casualidades. Nada sucede al azar, nada sucede por casualidad, nada sucede por coincidencia. Como dijo un cantante, no es una coincidencia, es una Cristoincidencia. Él tiene un plan a pesar de la experiencia. Y Job, hermanos, a pesar de ser un hombre recto, a pesar de ser un hombre temeroso de Dios, afrontó pruebas y aflicciones muy pesadas y muy severas. ¿Quién ha leído el libro de Job? Levante su mano. ¿Verdad que es un libro difícil de leer? Que a veces uno, no lo quiero leer porque me puede pasar a mí. ¿Usted se le ha pasado eso por su mente? No, ¿ustedes no? Wow, yo sí. Ay, le tengo miedo a ese libro, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Él fue atacado directamente por Satanás, no por un demonio. Y aparte también perdió todos sus bienes. Pierde a sus criados, a todos sus hijos murieron de un solo golpe. Y aparte la enfermedad física que él tuvo, sin contar el sufrimiento del repudio de su esposa, que me imagino de repente yo a Job pensando, Señor, te lo hubieras llevado mejor a ella en vez de a mis hijos, ¿no? Y aparte la falta de comprensión de sus amigos, que él pensó, me vienen a visitar, pues ahora por mí, animarme a estar ahí por mí, pero más bien ellos estaban seguros de que Job debió de haber pecado para que esté recibiendo ese castigo. Tiene algún pecado de seguro escondido por ahí. Ese era el concepto de ellos. ¿Cuál fue su perspectiva de Job? La gratitud, hermanos, no tiene que ver con malas experiencias, sino con una perspectiva. Job perdió mucho, pero él no perdió su fe en Dios. Él siguió confiando en Dios, siguió orando a Dios a pesar de su dolor. Y es muy difícil, hermanos, imaginar
que en un solo día tú puedes perder todo. Imagínese, propiedad, posesiones, dinero, hijos, criados y aparte la salud. Todo en un solo día. Bueno, ni el día, fue en cuestión de tal vez de minutos. Todo lo que a él le sucedió, la mayoría, creo que estaríamos en una mayor depresión por estas pérdidas tan grandes. Pero Job, aún a pesar de lo que pasó, ¿qué haría uno lógicamente como ser humano? Oye, no me conviene. ¿Sabes que yo mejor, Señor, Dios te bendiga? Bueno, no puede Dios bendecirse a sí mismo, pero Señor, gracias. Pero no, fíjese, no maldijo a Dios, ni flaqueó su fe, ni su entendimiento de que Dios estaba en control. Dice en Job 1:21, dice él, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Nunca un ¿por qué, Dios? ¿Qué te crees? ¿Por qué lo permitiste? Wow, yo admiro esto de Job, porque yo se hubiera preguntado. Y dice el 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó, fíjese, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, como tú te equivocaste, no lo debiste de haber permitido. No, él, Señor, tú sabes. Y aparte, en Job 2:10, la segunda parte dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Es como decretar en contra, no, Señor, esto no lo recibo. Pero bueno, en todo esto no pecó Job con sus labios. Igualmente en 13:15 dice él, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Ve usted la perspectiva de Job? Su gratitud, su actitud hacia Dios fue manipulada por esas malas experiencias que él atravesó. No. La verdadera gratitud, hermanos, no tiene que ver con malas experiencias, sino con una perspectiva. Tiene que ver mucho quién eres tú. Tiene que ver mucho dónde está tu fe en Dios, dónde está tu dependencia en Dios. Y la gratitud no se declara por buenas experiencias, solamente está sujeta a una persona, y esa persona es nuestro Dios, donde estamos reconociendo su soberanía sobre nosotros, independientemente de lo que haya pasado en nuestra vida. Dice el texto, Primera a los Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero, ¿qué de esas situaciones difíciles y dolorosas como la que Job enfrentó? No es normal estar agradecidos por el sufrimiento. No es normal estar agradecidos por el dolor o por las cosas malas. Yo creo que si yo hubiera escrito la palabra, ahí tal vez hubiera dicho la FBR 2024, el texto, en las cosas buenas, dad gracias, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero no lo escribió así Pablo. Fíjese lo que dice el texto, dad gracias. ¿En qué, hermanos? En todo. Dad gracias en todo. No dice dad gracias por todo. Hay una gran diferencia a dar gracias en todo, a dar gracias por todo. Pero ¿qué dice el texto? ¿Por o en? En todo. O sea, en lo que tú pases, en lo que tú enfrentes, o en lo que tú te encuentres, o en lo que tú te atravieses, ¿qué es lo que dice el Señor? Tú da gracias. Si eso está pasando en tu vida, es por algo. Así lo permite Dios. Es una perspectiva que lo cambia todo. Jesús dijo a Pedro en Juan capítulo 13, versículo 7, porque Pedro tenía una duda. Y el Señor le dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, hágase usted, imagínense que el Señor le está respondiendo eso a usted. Usted tiene una situación, tiene un dolor, está atravesando un problema. Y imagínense que el Señor a usted personalmente le está diciendo esto y le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Ve usted cómo es que vamos creciendo en nuestra perspectiva hacia Dios? En nuestro conocimiento a Dios. ¿Cómo Dios trabaja en nuestras vidas? Lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. También vemos, hermanos, que en la palabra vemos que hay dos maneras o dos perspectivas de mirar la vida sobre
cómo tú confrontas o afrontas las situaciones. Por ejemplo, en una sola familia, la palabra de Dios nos da dos respuestas. Por ejemplo, una es uno de ellos es el papá y el otro es el hijo. Primero, una manera se encuentra de este papá o padre en Génesis capítulo 42, versículo 33, donde Jacob estaba enojado. Él estaba molesto. ¿Por qué? José no aparecía, ni Simeón, y aparte se estaban llevando a Benjamín. Y fíjese lo que dice el texto cuando se los llevan a Egipto. Dice Jacob en Génesis 42, 36, entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. ¿Qué dice al final? Contra mí son todas estas cosas. Ah, mira, tu esposa no sufre, tus hijos no sufren, tu familia cercana no sufre tampoco. Ah, todo es contra ti nada más. No es solo contra ti, es contra muchos. No solo tú estás sufriendo, cada quien sufre de una manera diferente cada situación que enfrenta. Hay dos maneras de mirar la vida. Esa fue la de Jacob, como se hizo víctima de la situación. Es que alguien me está atacando, alguien no me quiere, o alguien hace esto porque me desean un mal. Esa era su perspectiva. Pero esa fue la de Jacob. Ahora veamos el segundo, que viene siendo el hijo de Jacob, José. La otra cara de la moneda o la otra perspectiva. ¿Qué vemos en la vida de José? Vemos muchas cosas. Una de ellas él fue odiado por sus hermanos. Aparte de esto, fue echado ¿dónde, hermanos? En una cisterna. Y aparte, la esposa de Potifar le levanta un falso. Y aparte lo echan en la cárcel. Yo creo que con eso es suficiente para que vivas una vida muy triste. Pero ¿sabe qué? Si usted lee toda la historia de José, usted siempre va a encontrar una frase que siempre se resalta en la vida de él. Y Dios o Jehová estaba con José. ¿Por qué Dios va a estar del lado de una persona, hermanos? Si una persona no ama a Dios, no sirve a Dios, no obedece a Dios, no depende de Dios, ¿usted cree que Dios va a estar del lado de esa persona? No. Señal de que él estaba siempre dependiendo, confiando y orando a Dios. Ahora, ¿sabe cuántos años fueron los años que José sufrió en este proceso? ¿Sabe cuántos años? 17 años. ¿Usted se acuerda cuando vienen sus hermanos y luego él los reconoce? ¿Sabe qué es lo que se acuerda José o de qué se acuerda José? Dice en Génesis 42, versículo 8, José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Versículo 9, entonces se acordó José de su venganza, del coraje que él les tenía, del día que sus hermanos se burlaban de él, o del día que ellos lo echaron en la cisterna, o el día que ellos me vendieron a mis primos ismaelitas. ¿Fue eso lo que a él se le vino a su mente? Bueno, van a ver, ahorita me las van a pagar esta bola de no sé qué. Qué interesante, no es así. Dice el versículo 9, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. ¿Su mirada a dónde estaba apuntando? ¿Hacia sus hermanos? ¿Hacia mí como víctima? No, estaba hacia arriba. Estaba pensando en Dios. José se acuerda del sueño. No se acuerda de un resentimiento o un coraje, injusticia o venganza en contra de ellos. Su perspectiva estaba enfocada ¿en quién? ¿En su persona? Alguien me tiene que hacer justicia en esto. No, él estaba confiando en Dios. Su perspectiva estaba apuntando hacia Dios, no en las circunstancias, no en lo que otras personas le habían hecho a José. ¿Sabe qué más dijo? Dice Génesis capítulo 45, versículo 5, ahora pues, no os entristezcáis, ni pese, miren nomás, aparte todavía quitando la culpa de sus mentes y sus corazones, no os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Qué interesante.
¿Cómo actúa usted en frente de las situaciones y las circunstancias? ¿Sabe qué es lo que hace regularmente las personas y los cristianos? ¿A qué voy a la iglesia? Muy mal agradecidos. Pues de que cuánto Dios te ha dado y te ha bendecido. Y queremos, como quien dice, definir o definimos nuestra vida en base, es que esta persona, y es que aquella, o es que en esa iglesia, o es que el otro. Tú estás definiendo todo lo que tú has recibido y tienes por las circunstancias, no por el de arriba. Así que, hermanos, la gratitud tiene que ver, fíjese, la gratitud no tiene que ver con experiencias, sino con qué perspectiva tú tienes de la vida. Yo decido qué actitud tomar frente a las circunstancias, a la situación o al problema que yo pueda estar enfrentando. Y, por ejemplo, cuando tomo una buena actitud, yo creo que para Dios es más fácil trabajar conmigo en mi llamado y en mi propósito. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando permitimos que esa voluntad sea hecha en nuestra vida, es más fácil encajar en el llamado y el propósito de Dios. Si no, dice, no voy a servir a Dios, usted se está alejando, no solamente de Dios, porque cuando tú te alejas de Dios, te alejas de tu propósito. Así que encajar en el propósito de Dios en medio de los problemas, hermanos, es cuando escogemos la número 2 o la manera número 2, o sea, la de José, no la de Jacob. No te hagas víctima, es que esto y lo otro, ¿no? En vez de que el papá actuara más de una manera madura, fue el hijo quien actuó mejor de una manera. José le llevó sus problemas a Dios. La cultura de José era orar, confiar en Dios. Las circunstancias no gobernaban la vida de José, sino Dios. Usted ha visto que muchas personas cristianas y no cristianas son las personas, los problemas y las circunstancias que gobiernan sus vidas. ¿Se ha notado eso? Porque cuando, por ejemplo, cuando tú le das tus problemas a las personas o a otras personas, el 45% de la cual tú, mira, me está pasando esto, me está pasando lo otro, el 45% de esas personas no les interesa. Siempre estaré orando por ti, no te preocupes. El otro 45% están pensando, no, te mereces lo que estás pasando. Pero solamente el 10% en promedio realmente van a estar orando por ti, pidiendo a Dios por ti, para que se arregle esa situación. Y pide a Dios que te guíe a esas personas. Amén. Para que aprendamos, hermanos, que la gratitud no tiene que ver con experiencias, sino con perspectiva. Tenemos que confiar en Dios. Ahora, tenemos que practicar intencionalmente la gratitud. O sea, hermanos, la condición humana, por defecto, en un sentido, es ver lo negativo, es ver lo malo. Aquellas cosas malas que nos pasan. O sea, nosotros tenemos que cambiar nuestro pensamiento predeterminado, porque así estamos, en un sentido, enseñados de ver lo malo, de ver lo negativo y no ser agradecidos. Pero tenemos que cambiar ese pensamiento a ser agradecidos a pesar de la situación. Ahora, hay mucho poder, hermanos, en confiar en Dios, porque es lo que va a manejar tu vida. Va a manejar tus actitudes, va a manejar tu perspectiva en cómo tú vas a ver la vida, las cosas, los problemas, las situaciones que pudieran suceder a tu alrededor. Así que, ¿cómo se mide la verdadera gratitud? Ahora, vimos la vida de Job, vimos la vida de José, la vida de Jacob, pero vamos a ver a otro personaje, que es la vida de David. La vida de David, uno lo ve, pues dice la palabra que era hermoso, era rubio, guapo el hombre, pues ¿qué más quiere? Pues todo bien, pero no, esa no era en sí la vida de David, no era muy agradable. ¿Cuántos hijos murieron de los hijos de David? ¿Alguien sabe? La hermana dice que 3, ¿alguien da otra? ¿Cuántos hijos? Yo estoy con 3, el hijo de Betsabé, y los otros 2 que andaban de coscolinos, ¿verdad? O queriendo robar el reino también, ¿verdad? Absalón creo, y otro creo que era Amnón, que se acostó con su hermana, y el otro era que quería quitarle el reino, y aparte el que le nace con Betsabé. Creo que son 3, a lo mejor hay más, no lo sé, pero bueno, 3 de sus hijos murieron.
Su propio padre lo despreció, como sosiégate muchacho, ¿cómo nosotros vamos a ir a postrarnos ante ti? Quítate un revés, ¿verdad? Esa fue la actitud de su papá hacia él. Sus propios hermanos lo estaban humillando. ¿Qué andas haciendo aquí? Vete para la casa a cuidar las chivas. ¿Con quién dejaste las chivas? ¿Ah? El rey Saúl varias veces lo quiso matar, lo quiso enclavar en la pared. Aparte adultera con Betsabé, asesinó a su fiel amigo y soldado, Urías, Eteo. Su propio hijo Absalón le quiso quitar el reino. Su propio tío, creo que era tío de él, ¿no? Joab, lo traicionó. Y aparte su hijo Amnón se acuesta con su hermana, o sea, su hija, y su hijo Absalón se acuesta con las concubinas de su padre, no secretamente, sino públicamente. Y otro montón de cosas, que va y mata unos filisteos a consecuencia de me tengo que ganar la hija del rey, varias cosas. Suceden muchas cosas en la vida de David. Pero a pesar de todo lo que había pasado, hermanos, en la vida de David, fíjese lo que él escribe en Salmo 103, versículo 1. Dice él, bendice, alma mía, a Jehová. ¿Sabía usted que muchos cristianos están gobernados por sus emociones y sus sentimientos? Siempre se están haciendo víctimas. Es que me hicieron esto y me dijeron esto y es que hicieron esto y siempre estamos pensando en nosotros. ¿Qué fue lo que me hicieron? Pero él no, mi alma no me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer. Él, ¿qué estaba haciendo? Le estaba dando que la orden a su alma era, esto es lo que tú vas a hacer. Tú no me vas a decir cómo yo me debo de sentir o qué hacer. No es malo sentir eso, somos humanos, pero esas cosas no lo dejaban gobernar su vida. Él decía, bendice. ¿Qué dice? Bendice, alma mía. Bendice es de bien decir, hablar bien. Bendice, alma mía, a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Versículo 2, bendice, recalca, ¿verdad? Alma mía, a Jehová y... Qué propensos somos a olvidar, oiga, las cosas que la gente hace por nosotros y las cosas que Dios hace por nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Ya se le olvidó que me debe dinero? No se cree. Bendice, alma mía, a Jehová. Qué interesante, hermanos, que esto nos está enseñando el Señor de que somos propensos a olvidar. El Señor está, haz esto y haz lo otro y no olvides ninguno de sus beneficios. David, hermanos, en vez de recordar sus males, decidió recordar los bienes de Dios. Quiero que diga esto conmigo. Olvidamos los beneficios de Dios y no olvidamos los maleficios de los hombres. Así que no olvidamos los que nos han lastimado. No olvidamos los que nos han dañado, abusado, decepcionado, traicionado, humillado, o robado, o mal pagado. Siempre estamos ahí, me las debes y me las vas a pagar, y hasta dicen algunos, no los puedo ver ni en pintura, ni me lo menciones. ¿Sí o no? Recordarlos sanará tus heridas. Recordar eso que te han hecho te va a ayudar a sentir más paz. Recordar mal hacia esa persona te va a dar más tranquilidad. No va a sanar tu alma. No lo va a hacer. El salmista David nos dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. David no se dejó gobernar por su pasado ni por sus emociones, sino que eran convicciones que regían su vida, regían sus pensamientos, regían su manera de vivir, su manera de expresarse en un sentido, hermanos. No se dejaba gobernar por sus sentimientos. Él no dijo, mi papá me despreciaba, o mi hermano me tenía envidia y él no me quería. No, él no se hizo víctima, sino que confió en las victorias de Dios que Dios le había dado, a pesar de lo que había pasado. ¿Qué dijo él en una ocasión? Mataba leones, mataba osos con mis propias manos, decía él, ¿sí o no? Cuando va y mira esto, y que esto es lo bonito. Él recuerda sus victorias del pasado, no las decepciones del pasado. Me acuerdo, porque hay personas que están tan decepcionadas aún del presente. Me acuerdo cuando antes era más bonito. No, por eso está más bonito todo. ¿Sí o no?
Esa es la realidad, porque depende usted cómo quiera ver la vida. David aprendió un principio. El ser agradecido nos mantiene conscientes, hermanos, de la presencia de Dios. Nos mantiene conscientes de dónde estamos recibiendo lo que tenemos, que todo proviene de Dios y de sus bondades. Amén. Todo lo que tienes, todo lo que tú has recibido, ¿de dónde viene? Viene de Dios. No, pero pastor, yo tengo esto porque yo trabajo bastante, porque mi esposo, mis hijos, o tal hermano, o esta persona, yo recibí esto por esto, y queremos canalizar y acomodar cada cosita con cierto hilo aquí, acá, y pensamos que es de esta manera. Pero ¿sabía usted que es Dios quien usa a las personas para que esas bendiciones nos lleguen a nosotros, que a veces ni las merecemos? Que en una ocasión Jesús dice, el agua que yo mando, ¿solamente la dejo caer con las nubes sobre los buenos? ¿El sol que sale es nomás sobre los buenos? No, dice, buenos y malos, dice. Es la pura gracia y la bondad de Dios, que usted tiene lo que tiene. Así que todo lo que tienes lo ha recibido y viene de parte de nuestro Dios. Aún la palabra nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿dónde? De lo alto, ¿de quién? Del Padre de las luces. No es por tu habilidad, no es por tu experiencia, no es por las palancas que tú puedes tener con ciertas personas. Es Dios quien acomoda las circunstancias, acomoda las personas y acomoda todas las cosas para nuestro beneficio. Gracias, Señor, que tú has puesto buenas personas a mi lado, que has puesto las conexiones indicadas para tú bendecirme, Señor. Amén. Así que yo creo que estamos bendecidos y todo lo que hemos logrado y tenemos, hermanos, en un sentido, no soy yo, es Él. A ver, diga usted eso conmigo. No soy yo, es Él, Dios. Amén, hermanos. Un hombre llamado Alex Haley, autor de Raíces, él tiene una foto ahí en su oficina colgada ahí en la pared un poco rara. Y usted dirá, bueno, ¿qué es lo que había ahí en ese cuadro o en esa foto? Bueno, imagínese usted un poste tipo talla, pero redonda, y arriba de esa talla, ¿qué cree que había? Una tortuga. Y dice que él siempre tenía ahí ese cuadro con ese poste y la tortuga encima. Y cuando la gente le preguntaba, oye, ¿de dónde agarraste esa foto? ¿Por qué es que tú tienes esa foto ahí? ¿Por qué aún está esa tortuga sobre ese poste? La respuesta de Haley era: cada vez que escribo algo muy bonito o muy significativo y wow, es excelente, está maravilloso lo que yo escribí, y se me empieza a subir el orgullo, se me empieza a subir la vanagloria. ¿Y qué hago? Volteo hacia ese cuadro, yo puedo observar esa tortuga sobre ese poste, ahí en esa cerca donde ella está, y recuerdo que esa tortuga está ahí no por ella misma. Alguien le ayudó a subir a ese poste. Es lo mismo con nosotros también. Estás donde estás no tanto por ti, sino porque Dios ha sido bueno, hermanos. No lo merecemos. Es por su gracia. Y esa es la perspectiva que tú tienes que tener, que todo lo que tienes, todo lo que has recibido y todo lo que el Señor te ha dado es por Él, que Él acomoda cada cosa en su lugar, en el momento perfecto, en el tiempo perfecto, con las personas perfectas y los medios perfectos. Así que no llegó por sí sola, alguien le ayudó. Así mismo es con nosotros también. Y esa es la base y la perspectiva de la verdadera gratitud, hermanos, que todo lo que tenemos, todo lo que hemos logrado, no lo hemos logrado solos. Dios ha sido la fuente, pero el canal puede ser usted, puede ser otra persona, puede ser un amigo, puede ser alguien que me ha bendecido, que Dios de esa manera trabaja. Amén. Así que lo tenemos y estamos aquí por la ayuda de Dios o la ayuda de otros, pero que Dios es el proveedor de todo. Amén. Así que le invito para que cierre sus ojos, o también puede invitarle a que pase aquí al altar y venga a darle gracias personalmente a Dios por todo lo que tiene, por todo lo que ha recibido. Y recuerde que la gratitud no se define por las cosas buenas.
que pudieran haber pasado en mi vida o las cosas malas que pudieran haber pasado en mi vida. La gratitud no lo define una circunstancia, no lo define una experiencia. La gratitud lo define Dios. Y eso es lo que Él nos pide. Y quiere que seamos agradecidos. Porque cuando somos agradecidos, estamos reconociendo su persona. Estamos reconociendo su provisión. Estamos reconociendo que Él está presente con nosotros.